Hola, bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes, a una clase más de matemáticas. Vamos a trabajar la página 129 del libro de texto, la clase 2.2 de la unidad número 6, características de los paralelogramas. Nos dice el problema inicial: para un paralelogramo demuestra lo siguiente. Número 1, que tiene lados opuestos congruentes; 2, que tiene ángulos opuestos congruentes; y 3, que tiene dos ángulos consecutivos suplementarios. Como una observación nos dice que para demostrar que, en este caso, esta medida es igual a esta medida, que esta medida es igual a esta otra, que el ángulo DAB es igual al ángulo BCD y que el ángulo ABC es igual al ángulo CDA, es suficiente demostrar que los triángulos que se forman en el caso DBA es congruente con el triángulo BDC. Es decir, que lo que se tiene que hacer es trazar una diagonal y formar dos triángulos y comprobar que en efecto son, en este caso, congruentes. Te invito a resolverlo en tu cuaderno y cuando ya lo tengas resuelto, compares los resultados propuestos en este video. Bueno, comenzamos con la solución. Bueno, en este caso, para resolverla, lo que tenemos que hacer nosotros es considerar qué es lo que se tiene por hipótesis y qué es lo que no se tiene por hipótesis. Bueno, primero que nada, como nos dice que es un paralelogramo, entonces tenemos por hipótesis que este segmento, que es AB, es paralelo a este otro segmento que es DC, y este de acá es paralelo a este de acá. Entonces eso lo vamos a tomar por hipótesis. Entonces decimos por hipótesis el segmento AD es paralelo al segmento BC y el segmento AB es paralelo al segmento CD. Ahora lo que hacemos es trazar la diagonal. Trazamos una diagonal en este caso va a ser la diagonal BD. Al trazar esa diagonal BD, si nos fijamos, se nos generan dos triángulos. Es decir, se genera el triángulo ABD, tendríamos el triángulo ABD y el triángulo BCD. Ahora, observando eso, ¿qué tendríamos para poder demostrar? Porque en este caso lo que tendríamos es demostrar que estos dos triángulos son congruentes o iguales, ¿verdad? Entonces, lo primero que sabemos de estos dos triángulos es que comparten un lado, ¿verdad? Que es el segmento BD. Es decir, BD es común en ambos triángulos. Ahora, ya tenemos que entonces comparten un lado, que una de las medidas de sus lados es igual. Ahora, este ángulo, que es el de acá, va a ser congruente con este ángulo. Es decir, este de acá mide lo mismo que este otro. ¿Por qué? Por ser paralela, en este caso sería por ser alternos internos entre paralelas. Entonces decimos que el ángulo ADB es igual a el ángulo DBC por ser alternos internos entre paralelas. Pero resulta que también este ángulo de acá va a ser igual a este otro ángulo de acá porque son alternos internos también entre estas dos paralelas, que es este de acá con este de acá.
entonces tendríamos que el ángulo ABD va a ser igual a el ángulo BDC y en este caso vamos a justificar que esto se cumple por ser alternos internos. Ponemos acá alternos internos, ahí, ¿verdad? Alternos internos entre paralelas. Ahora, ¿qué resulta entonces acá? Que estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales y el lado correspondiente entre ellos también igual. Entonces aplicamos el criterio ALA y resulta que estos dos triángulos van a ser congruentes. El triángulo ABD con el triángulo BCD. Y hemos demostrado en ese caso que son congruentes. Ahora, como estos triángulos son congruentes, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, primero, este lado es correspondiente a este lado, porque si nos fijamos, los ángulos se corresponden. Cuando hablamos de correspondiente, es decir, que si nosotros giramos uno de esos triángulos y los sobreponemos, van a coincidir. Entonces, vamos a tener en este caso que AB va a ser igual a CD, por ser correspondiente, ¿verdad? Y también, bueno, en este caso no iría ya la parte de arriba porque indica longitud, ¿verdad? Y también el segmento AD es igual al segmento BC. Es decir, que ahí hemos demostrado que en el paralelogramo los lados opuestos tienen igual longitud. Luego observemos que este ángulo de acá, que es el ángulo BAD, va a ser igual a este ángulo que es el BCD. ¿Por qué va a ser eso posible? Porque también son ángulos correspondientes, porque están en este caso sobre el mismo lado. Entonces ahí demostramos que el ángulo BAD es igual a el ángulo BCD. Además, cuando queremos calcular el valor del ángulo B, si observamos es sumar el ángulo anaranjado con el ángulo morado. Lo mismo de acá, el ángulo D, que es el ángulo morado más el anaranjado. Es decir, que la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este otro ángulo, porque es la suma. Y ahí hemos demostrado que el ángulo ABC es igual al ángulo ADC. Es decir, que los ángulos opuestos en un paralelogramo tienen la misma medida. Ahora observemos algo acá. Si nosotros sumamos el ángulo B, que sería el ángulo ABC, más el ángulo BCD, que digamos son este de acá con este de acá. Si nos fijamos, al sumar esos elementos se nos genera como que tuviéramos la mitad del paralelogramo, o más bien como que sumemos los ángulos internos de ese triángulo que se forma, porque recordemos que aquí tenemos el ángulo morado, el ángulo anaranjado y el ángulo negro. Es decir que acá se nos genera la suma de los ángulos internos de un triángulo, o mejor dicho, la mitad de todo el paralelogramo, de la suma de los ángulos internos del paralelogramo. Por lo tanto, al sumarlo me da 180. Y ahí hemos demostrado, en ese caso, que los ángulos, en este caso adyacente, porque este ángulo con este otro es adyacente,
son suplementarios en este caso, es decir, que forman 180 grados. Es decir, que se ha demostrado las tres propiedades que se nos pedía en este caso. En conclusión, vamos a decir que en un paralelogramo se cumplen que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Es decir, que se va a cumplir lo que acabamos de demostrar. Como veamos el ejemplo, nos dice que encontremos los ángulos y lados según las características de los paralelogramas. Aquí tenemos que este vale 80 grados, 100, XX, 5 y 10. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar que los lados opuestos son iguales. Entonces este va a valer 10 centímetros también. Y este va a valer 5 centímetros. Ahora, me dice que los ángulos opuestos van a ser iguales. Entonces X, el ángulo X, va a ser 100 grados. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el ángulo opuesto de él. Y el ángulo Y va a ser también 80 grados, porque es opuesto a este ángulo de 80. Y los lados que ya los habíamos definido, este vale 10 y este vale 5, ¿verdad? Porque son lados opuestos iguales. Y si nosotros comprobamos que la suma de los ángulos consecutivos o adyacentes son 180, pues se comprueba, ¿verdad? Y se tiene que va a medir 180 grados. Luego de eso, pues te invito a resolver al menos el primer ítem de lo que se te pide ahí. Lo que dice es explicar si son paralelogramos según los lados y los ángulos. Y encontremos las medidas de lados y ángulos en el caso de ser paralelogramos. Ahí lo que van a hacer ustedes de estos cuatro es comprobar si en efecto pues son paralelogramos, y en el caso de ser paralelogramos, entonces encontrar los valores que se desconocen, que no sabemos la medida de cada uno de ellos. Cuando ya hayas resuelto estos ejercicios, ubícate en la página 134 del libro de texto y resuelve los problemas que se te plantean. Espero estas orientaciones hayan sido de mucha utilidad y hasta la próxima.